Bueno, vamos a iniciar entonces la parashá para esta semana, parashá Vaigash. Esta parashá la encontramos en el capítulo 44, versículo 18, hasta el capítulo 47, versículo 27. Parashá, la penúltima que tenemos de este ciclo de inicio de la Torá, de Bereshit. Entonces por ahí vamos a iniciar esta parashá y ya prácticamente terminando con lo que tiene que ver con esta enseñanza. Vamos a levantar una tefila al Eterno. Padre eterno, te alabo, te bendigo, Señor, te doy muchísimas gracias por ser tan bueno, Señor, y traernos en este día para escuchar tu palabra, por este shiur, por todas las cosas buenas que tú nos das. Eterno Dios nuestro, te agradezco, Señor, por las familias que están por llegar, los que faltan, Señor eterno, por los que todos te traen a este lugar. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, que es infinita. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Esta parashá le he titulado Los pensamientos de Dios y la responsabilidad del hombre. Son cosas que, aunque están ligadas, son totalmente diferentes. Uno son los pensamientos del Eterno y otra la responsabilidad que tenemos como seres humanos delante de esos pensamientos y de esos planes que tiene el Eterno para nosotros. Entonces, a manera de un pequeño resumen, nos vamos a encontrar que Vaigash significa, ¿alguien se acuerda qué significa Vaigash? Y se acercó, muy bien, sí señor, Vaigash se acercó. Y esta parashá, como hablamos la semana pasada, sigue la película, ¿no? Esta es como la tercera parte de esa gran producción que ni siquiera Hollywood se atrevió a hacer, porque nos habla de la vida de Joseph y de sus hermanos. Y en esta tercera entrega de esta historia tan tremenda, se nos dice, terminamos la semana pasada contando que, llevaron a Benjamín delante de Yosef les dio de comer, todos contentos, y puso, ya cuando los despidió con la comida y todo para que se durmieran, puso la copa de él en el saco de Yosef. En el saco de Benjamín. Y claro, cuando ya van a partir, a separar a toda la caravana, y dicen: me robaron. ¿Cómo que me robaron? Si aquí nosotros no somos ladrones, respete, señor visir, señor virrey de Egipto. Y en el que y haga lo que quiera, Señor, y al que encuentre en el saco donde encuentre esa copa, que sea su esclavo. Mejor dicho, si lo encuentran, vamos a ser todos sus esclavos. Y encuentran la copa en el saco de Benjamín. Y aquí hay un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque ya Jacob les había insistido a sus hijos que no se llevaran a Benjamín, porque iba a ser un problema gravísimo, iba a morir de pena moral. Ahí quedó la semana pasada, y en este momento están todos delante de Joseph, y ¿quién se le acerca al virrey? Yehudá. Y dice: y se acercó para hablar a su oído, tratar de llegar a su corazón para lograr la libertad de Benjamín. Y Joseph, cuando lo escucha, no puede contenerse más. Hace salir a todas las personas ajenas del salón donde están sus ministros, consejeros, toda la gente importante, y allí se revela a sus hermanos. Ellos, los hermanos, se sorprenden por la situación, pero Joseph los envía nuevamente a Canaán. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de traer a Jacob a que iba con él en Egipto y sustentarlos durante todo el tiempo que faltaba por la ruta.
Jacob confirmó, cuando confirmó la noticia de que su hijo estaba vivo, se fue a Beersheba con todo lo que tenía y allí el Eterno se le aparece nuevamente. Una vez más, el Eterno se le aparece. Y le dice, no temas bajar a Egipto porque haré de ti un gran pueblo. Bajaré contigo y cuando llegue el momento te haré subir y Joseph pondrá su mano sobre tus ojos. Es decir, que aquí el Eterno le está dando la autorización. Hay una cosa muy bonita, ¿no? Que Jacob no hace por impulso, aun cuando sabe que su hijo ahora vive, después de 22 años, se entera que el hijo no está muerto, sino que está vivo. Él no sale corriendo de una vez para allí. Aunque él conocía la profecía que había sobre el pueblo, estaba temeroso de bajar. Así que él pide permiso al Eterno. Y el Eterno le dice, no tema, vaya que yo voy a estar con usted. Y de usted va a salir un gran pueblo, un pueblo grandísimo. Y no solamente va a bajar el pueblo, sino que el Eterno iba a estar con Jacob, iba a estar con sus hijos. Y Jacob iba a poder morir en paz después de tantos días y años de dificultades. Parece ser que el único momento en el cual Jacob vivió realmente tranquilo fue en Egipto. Realmente. En su niñez y en Egipto. Ya cuando está sus últimos años, si no estoy mal, fueron 17 años que vivió en Egipto y allí murió. Que eso será tema de la próxima parasha. Cuando Joseph y su padre se encontraron, lloraron a grandes lágrimas. Después de presentarlo al faraón, fueron ubicados en la tierra de Goshen. Y Joseph sustentó a su padre, a sus hermanos y al resto de su familia. Goshen era un sitio donde había pastos, donde podían subsistir las vacas, el ganado que tenía el faraón y lo que tenía Israel, y por eso el faraón les permitió, les ordenó que se estuvieran allá y los nombró como capataces y administradores de todo el rebaño que tenía el faraón, de toda su riqueza. Joseph recaudó todo el dinero, ganado y bienes de la tierra de Israel y los entregó al faraón. Y aún los mismos egipcios se convirtieron en siervos del faraón. Joseph les entregó semillas para sembrar la tierra. Solo los sacerdotes del faraón no fueron obligados a vender, pues el faraón los sustentaba. Y el pueblo de Israel residió en Egipto, donde tuvo posesiones y se multiplicó con largueza. Hasta ahí el resumen de esta parasha. Ya solo con el resumen podríamos terminar. Es muy apasionante, muy bueno. Es tremendamente interesante esta parasha. Pero vamos a desarrollar el título que le dimos a la enseñanza. ¿Cuál fue el título que le dimos a la enseñanza? ¿Quién me acuerda? El plan de Dios, el pensamiento de Dios y la responsabilidad del hombre. La responsabilidad. Salmo 92. Cada chaval lo cantamos. Salmo 92, versículos 5 al 7. Ciertamente me has alegrado, oh Eterno, con tus hechos. Grito de gozo por las obras de tus manos. Cuán grandes son tus obras, oh Adonai. Muy profundos son tus pensamientos. Pero el hombre necio no lo sabe. Y el insensato no lo entiende. No entiende eso. Este salmo es tremendo. El justo se alegra y reconoce que los pensamientos del Eterno son muy profundos. Y que pase lo que pase, son los pensamientos del Creador. El necio no, el necio siempre está quejando. El necio siempre está diciendo, pero es que porque me pasa eso, porque aquello, no sé qué. Algunos hasta el cielo no lo permita, lo hablen, maldicen el día en que nacieron, desean morirse. Necios. Pero el Eterno, sus pensamientos son perfectos.
La historia de Yosef está llegando a su punto culminante. Y nos encontramos con una declaración de Yosef que nos va a guiar a entender este shur. ¿Qué dice Yosef? Dice así. Y aquí vamos a remarcar 3 frases especiales que él dijo. Voy a leer todos los versículos y luego vamos a remarcar lo que él dijo. Dijo Yosef a sus hermanos: acercaos ahora hasta mí. Y ellos se acercaron. Dijo él: yo soy Yosef, vuestro hermano, el que habéis vendido a Egipto. Mas ahora no os entristezcáis ni se encienda vuestro furor contra vosotros mismos, porque me habéis vendido a este lugar, ya que para sustento me ha enviado Elohim ante vosotros. Pues ya son 2 años de hambre en medio de la tierra, mas aún son 5 los años en los que no habrá ni arada ni siega. Mas me ha enviado Elohim ante vosotros, para preservar a vosotros remanente en la tierra y para sustentarlos para una gran salvación. Una gran salvación. Y ahora no sois vosotros los que me habéis enviado aquí, sino ¿quién? Elohim, el Eterno. Él me convirtió en padre para Paró y señor para toda su corte y gobernante en toda la tierra de Egipto. Bereshit, capítulo 45, versículos 4 al 8. Miremos las 3 veces que Yosef les hace caer en la cuenta que ellos, sus hermanos, no fueron los responsables de que Yosef haya sufrido y haya pasado todas esas penurias en Egipto, sino que fue un plan del Eterno. Ya que para sustento me ha enviado Elohim ante vosotros, la primera. Mas me ha enviado Elohim ante vosotros, la segunda. Y ahora no sois vosotros los que me habéis enviado aquí, sino el Eterno. 3 veces en 4 versículos, se lo digo. Muy bonito lo que está diciendo Yosef, pero ¿cómo hacemos para sustentar eso? Que fue el Eterno y no los hermanos. Entonces vamos a desarrollar los pensamientos del Eterno. ¿En dónde encontramos eso? ¿En dónde encontramos que fue el Eterno el que planificó todo para que ellos llegaran a ellos? ¿Y cuál era el propósito? Primera cita, Bereshit, capítulo 12, versículo 2. Bereshit 12, 2. Y te haré un pueblo grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y sé bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra. ¿A quién le dijo esto el Eterno? A Abraham. O sea que por ahí iniciamos. ¿Cuál es el pensamiento que tiene el Eterno? Hacer un pueblo grande, bendecirlo y engrandecerlo. Y a partir de ese pueblo, bendecir a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. Ese es el pensamiento que tiene el Eterno. Hasta ahí estamos claros. El judaísmo siempre ha entendido que el mensaje del Eterno, que el pensamiento de Hashem, o es universalista o carece de sentido. El Eterno no se enfoca en una sola persona, aunque utiliza una sola persona, digamos en este caso Abraham. El pensamiento del Eterno no es bendecir solamente a esa persona, sino que su pensamiento es universal, porque el Eterno ama a toda su creación, a todos los seres humanos, y tiene un pensamiento, y al primero que toca ahí es a Abraham. La Torá de Israel y los profetas de Israel no harán más que traducir en hechos concretos y en conductas diarias este enunciado: bendición para los pueblos, que significa el conocimiento del Eterno para toda la humanidad. Ese es el propósito del plan del Eterno. Conocimiento del Eterno en todos los rincones del mundo. Pero ese conocimiento no puede ser patrimonio solamente de un grupo de personas, de 2 o 3,
o de solo un pueblo y encerrarse con ese conocimiento. ¿Por qué? Porque como lo dice la Escritura, a través de Abraham serán benditas todas las familias de Israel. ¿Sí? ¿Eso dice? De la tierra. De la tierra, muy bien. No es solamente las familias de Israel, sino todas las familias de la tierra serán bendecidas en Abraham. Segunda cita, la vamos a encontrar en Bereshit capítulo 15, versículos 13 al 16. Dijo a Abraham: saber, habrás de saber que extranjera será tu descendencia en una tierra que no es de ellos, y los esclavizarán y los afligirán 400 años, mas también a la nación a quien ellos servirán yo habré de juzgar, después de lo cual saldrán con grandes pertenencias, mas a la cuarta generación retornarán aquí. ¿Aquí es en dónde? En la tierra de Canaán, ¿cierto? Pues no está aún completa la iniquidad de los emoritas hasta el presente. Y aquí encontramos varias cosas. Primero, que el Eterno tiene una misericordia infinita y muy grande, porque esperó a que 400 años los emorim se arrepintieran de todas sus maldades. 400 años el Eterno tuvo al pueblo de Israel por fuera de Canaán hasta que los emorim se arrepintieran. Y no lo hicieron. Y el Eterno le muestra a Abraham, esto sucedió en el episodio del pacto entre las partes, que esa descendencia grande y numerosa que iba a tener Abraham iba a ser esclavizada y que tenía que descender a Egipto. Es decir, fuera con Joseph o sin Joseph, Israel tenía que descender a Egipto, porque la profecía se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir, no había otra opción. Creemos encontrar en esta concepción de la historia en general en las palabras del profeta Isaías cuando dice: pues mis pensamientos no son los vuestros. Los pensamientos del Eterno no son como nuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis sendas, dice el Eterno. Pues cual altura de los cielos sobre la tierra, así están altos mis caminos de los vuestros y mis pensamientos de los vuestros. O sea, una cosa es lo que nosotros pensamos, pero conocer los pensamientos del Eterno está muy lejos, muy lejos. Ese texto lo encontramos en Isaías capítulo 58, versículos 9 al 11. Concluyamos pues que la historia de la humanidad y del pueblo de Israel, de acuerdo al Tanaj, se desarrolla en dos planos: en el plano celestial y en el plano terrenal. Toda la historia de la humanidad, toda la historia de Israel se basa en dos planos, se desarrolla en dos planos: uno en el plano celestial y el otro en el plano terrenal. Y en este último, en el terrenal, se juega el destino del ser humano, no solo en una de las dimensiones, mientras que la otra pertenece al Eterno, hacedor del hombre y de su historia. ¿Qué nos está llevando a pensar eso? Que una cosa es lo que el Eterno piensa y tiene ya listo, planeado y planificado para la humanidad. Y eso es lo que el Eterno hace en el plano celestial. Pero la parte que nos toca a nosotros es nuestra responsabilidad y se hace en la tierra. No hay más. El tercer texto que vamos a analizar un momento está en Bereshit capítulo 28, versículo 14. Aquí en este texto, Jacob está volándose de su casa porque alguien lo quiere matar, el hermano, y sale con la bendición del papá y todo, y llega a Beersheba y ahí le ocurre el sueño de las escaleras, y dice que el Eterno se le reveló, se le apareció y le dice: será tu descendencia
cual polvo de la tierra, e irrumpirás hacia el occidente y el oriente, y hacia el norte y hacia el sur. Y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra y por la de tu descendencia. O sea que aquí el Eterno le está repitiendo a Jacob las mismas palabras que le dijo a Abraham, ¿cierto? Pero recuerden que Abraham le dijo, mire las estrellas del cielo, a ver si las puede contar, porque así como son las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Pero a Jacob le dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Pisoteada por los transeúntes y llegue al perigeo de su sufrimiento. O sea, la descendencia de Jacob va a sufrir. Va a sufrir. Entonces tu descendencia irrumpirá sobre la tierra sobre el cual estás acostado. Ya que, por cierto, la futura liberación de Israel por Dios ocurrirá solamente después de la humillación de Israel. Esto lo dice el sabio Sefor. Eloa quiere decir a Jacob que no debe entristecerse por estar en soledad en ese momento, ya que su descendencia será numerosa como el polvo de la tierra, dice Barbaria. En resumen, los pensamientos del Eterno están relacionados a formar una nación que cumpla con los requisitos para que sea cabeza en el plan de redención de la humanidad. Ese es el pensamiento del Eterno. Formar un grupo de personas, una nación que sea cabeza, Rosh, en el plan de redención para la humanidad. Israel fue pensada desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el Eterno había creado a Israel. Es algo que está desde antes. Y como tal, debía cumplir con su propósito. Lo que el Eterno pensó, lo que el Eterno diseñó, lo que el Eterno dijo se tiene que cumplir. Ahora, para este propósito, el Eterno le confía al ser humano el desarrollo de la misión. Una cosa es lo que el Eterno pensó, y ahora ¿quién lo va a desarrollar? El hombre. Entonces, ahí vamos a ver la responsabilidad del hombre. Ya vimos el plan de Dios, el pensamiento del Eterno. En cuanto al hombre, desde la creación de este, el Eterno le entregó la administración del mundo. ¿Recuerdan? Que lo puso a Adán en el jardín del Edén y le dijo que tenía que administrar toda la creación que había hecho. Tanto así que dicen los sabios que cuando el Eterno puso a Adán en la tierra, en Edén, no habían germinado las semillas. El Eterno le dijo, mira, están las semillitas, esté tranquilo, riéguelas, siémbrelas, riéguelas, y la tierra daba sus frutos. El Eterno le dio la capacidad para que pusiera nombre a todo lo que existía. ¿Sí? Si ese animalito tenía cara de león, entonces ¿cómo le puso Adán? León. Dijo, este parece un elefante, entonces pongamos un elefante. Y todo lo que hizo Adán, el Eterno lo respaldó. En absoluto. Todo. Qué gran bendición. Y como podemos constatar por la misma Torá, desde el principio el hombre pecó. El hombre falló y el hombre traicionó el plan original del Eterno. Porque eso somos, personas imperfectas. Si fuéramos perfectos, no existiría la humanidad. Todos seríamos ángeles que no pecan. Pero el Eterno no sabía acaso que sucedería eso. La respuesta es sí, sí sabía. Y el siguiente midrash que les voy a leer nos va a dar una pequeña. Dice que cuando el Eterno dio a luz a Mashiach, antes de la creación del mundo, recuerden que el nombre del Mashiach aparece antes de la creación. Son de las 6 cosas que preexisten, ¿cierto? Que está el trono de gloria,
está Israel, está el nombre del Mashiach, está el Malkut del reino, la Torah, correcto, y la otra se me olvidó, pero son 6 cosas. ¿El qué? El nombre del Mesías. Entonces, cuando Elohim dio a luz al Mesías, comenzó a explicarle a él su misión futura y le dijo: los pecados de todas las generaciones del pasado serán como tuyos y caerán sobre ti como un yugo de metal. O sea, empezó tremendo, ¿no? Por causa de estos pecados, tu lengua se va a pegar a tu paladar. ¿Estás de acuerdo con esto? Y Mashiach contestó: Rey del universo, ¿será este sufrimiento para mucho tiempo? Por tu vida y mi cabeza va a ser una semana que todo esto caiga sobre ti. Pero si por esto tu alma está congojada, eliminaré todo en un momento. Qué hermoso el Hashem. Entonces contestó el Mashiach: con mucho agradecimiento y felicidad recibiré esto, pero pongo una condición. Que ninguna alma de Israel perezca, no solo de los que viven en mis días, sino también de aquellos que murieron desde la época de Adán a Rishon hasta ahora. Y no solo ellos, sino también aquellos que van a nacer en el transcurso de mi vida. Y todavía más, de aquellos que tienen que nacer y están todavía en tu pensamiento. Esta es mi condición y estoy de acuerdo. Es decir, que para el Eterno no era ningún secreto y no lo tomó por sorpresa el comportamiento del hombre. Sin embargo, el Eterno siempre ha confiado en nosotros. Hashem siempre confía en nosotros. Y por eso nuestra oración de la mañana es: bendito eres tú, Eterno. Gracias, Hashem, te agradecemos por guardar nuestra alma. Grande es tu fidelidad, grande es tu fe, tu confianza en mí. Y eso es el Eterno. A pesar de que el Eterno sabía que íbamos a pisotear su pacto, que íbamos a coger y pecar, el Eterno siempre ha confiado en nosotros. Y a partir de este pensamiento nos vamos a centrar en la responsabilidad de Yosef y sus hermanos en el cumplimiento de este plan que el Eterno tiene para nosotros. Pregunta: ¿cuál es el plan del Eterno según lo que hemos estudiado? Quiero saber si están atentos. ¿Cuál es el plan que tiene Hashem? Señora. Bendecir a todas las familias de la tierra. Correcto. Tiene un plan de redención preparado, ¿cierto? ¿Y el plan inició con quién? Con Abraham. ¿Siguió con Jacob? Aunque en el medio está Isaac, pero Isaac fue un poco más tranquilo con todo. Y ahora tiene que cumplir todo el propósito con Yosef y sus hermanos. Pero el plan se tiene que cumplir. Y el pueblo de Israel debe descender a Egipto. ¿Y por qué razón tienen que descender a Egipto? ¿Por qué razón tienen que sufrir? Ustedes se han preguntado: Señor, pero es que si yo soy tan bueno, madrugo a Shamar y no me pierdo el Shabbat, porque es mi hermano, no me pierdo el Shabbat, estudio la parashá toda la semana, soy buen esposo, buena esposa, buen hijo, tal, y me pasan tantas cosas. Recuerden el famoso dicho, incluso creo que hay un libro que se llama ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué? Y aquí vamos a tratar de entender un poco esa razón. Podemos decir que casi todo lo hicieron mal los hijos de Jacob, incluyendo a Joseph. Yo creo que el único que se salva es Benjamín, porque era muy chiquito.
pero al resto todos tuvieron su granito de arena en todo lo que sucedió. ¿Qué hicieron los hermanos de Joseph? Lo envidiaron, lo odiaron, lo intentaron asesinar y finalmente lo vendieron. ¿Lo vendieron a quiénes? ¿A los egipcios? A los ismaelitas, muy bien. Vendieron a su propio hermano. O sea, uno todavía se pone a pensar y de verdad que es complejo. Pero todo eso pasa y aún en las mejores familias. Aquí hace poco tuvimos el caso de un tipo que mató al hermano de la mamá. Los Leal, Johnny Leal y Mauricio Leal y la mamá. Terrible. Uno no le cabe en la cabeza pensar que esas cosas puedan suceder, pero suceden. En este caso no lo mataron, pero lo vendieron. Según todo lo que hemos estudiado desde el inicio de esta gran serie de películas que estamos estudiando sobre Joseph, no pudieron aceptar que en Joseph había algo especial. Ellos nunca se alegraron de los logros de su hermano. No podían aceptar el hecho de que de alguna manera Joseph pudiera tener autoridad sobre ellos. Oiga, qué triste que uno no se pueda alegrar de los logros de sus seres queridos, de sus hermanos, de que si a mi hermano le fue bien, qué bendición felicitarlo, darle un abrazo, hacerle una comida, hacerle algo. Sino que no lo podían aceptar. ¿Cómo es que a Joseph le iba bien y a ellos? Pues a ellos también les iba bien. Pero no lo podían aceptar. Y aunque el plan de los hermanos era desaparecer a Joseph, el plan del Creador era muy distinto. ¿Recuerdan? Que ellos querían era desaparecer, sacar a Joseph de todo la ecuación. A raíz de este comportamiento, veremos una ruptura en la familia de Jacob. Porque hasta cierto momento la Torá nos muestra que estaban todos unidos, con problemas, con todo lo que pasaba, pero estaban unidos. Después de la mente de Joseph, la Torá nos narra que Yehuda se separa del papá. Hay una ruptura. Y toma un nuevo rumbo. Toma mujeres que si Abraham estuviera viviendo en ese momento, habría sufrido muchísimo. Si Isaac hubiese estado viviendo en ese momento, hubiese sufrido muchísimo. ¿Por qué? Porque no podían tomar hijas como esposas, hijas de Canaán. Y eso fue lo que hizo Yehuda. Y se desarrolla en este episodio el caso de Tamar. Una vez más, el hombre falla, pero Hashem tiene otro plan. Hashem es el que acierta, siempre. Pero el hombre falla. Y no sabemos durante esos 22 años qué sucedió con los otros hermanos. Si también cada uno se fue por un momento, si por un momento dejaron a su papá, cómo era la vida entre ellos. Piensen ustedes un momento. Siempre les he dicho y les he enseñado que uno debe ponerse como en los zapatos o tratar de vivir ese momento. Piensen en el dolor del papá y de Benjamín cuando los hermanos van y le dicen: esto le pertenece a su hijo, se lo comió una fiera. El dolor del papá de pensar que de pronto por su responsabilidad su hijo murió. Porque Jacob pensaría, si yo no lo hubiera enviado, no había pasado eso. Porque recuerdan que seguimos siendo seres humanos y que no entendemos los pensamientos del Eterno, y menos en un momento de dolor. No es que Jacob haya dicho, bueno, así lo quiso el Eterno, entonces sigamos adelante. No. El dolor, terrible. Ahora Benjamín, que era el que se la pasaba con Joseph, que Joseph lo protegía a ese nené. Un dolor muy terrible. ¿Y saben qué es lo más triste de estos 22 años? Porque muchas veces los duelos se superan. Es que durante 22 años Jacob está convencido de que su hijo está muerto. Y su hermano Benjamín también.
Pero ¿han pensado ustedes en el drama de los hijos, de los hermanos? 22 años viendo sufrir al papá, viendo sufrir al hermano y ellos ocultando la verdad. Porque todos sabían lo que había pasado. Todos lo sabían. Y todos seguramente veían a su papá en algunos momentos llorar a su hijo. Porque le recordaba el día del nacimiento, si mi hijo estuviera aquí. Porque recordaba la bata que le hizo y mi hijo. Y los hijos, los hermanos de Joseph, sabiendo lo que había sucedido, decidieron guardar silencio. Y lo hicieron para salvar su prestigio y por no asumir responsabilidades. Qué irresponsables somos. ¿Cierto, Ciro? Somos tremendos, hermano. Como seres humanos a veces no dimensionamos el daño que se le puede hacer a una persona. Aunque el plan del Eterno sea otro, nosotros sí tenemos muchas responsabilidades. Y esa responsabilidad de los hijos de Jacob, de no decirle a su papá lo que pasó, fue terrible. 22 años viendo al papá sufrir, para no decirles nada. Y lo más triste es que durante los 22 años no hay nada que demuestre su arrepentimiento. Porque si ellos hubiesen demostrado algo de arrepentimiento durante ese tiempo, le habrían contado al papá. Papá, tenemos algo que contar. Yo sé que nos va a quitar la herencia, nos va a echar de acá, no importa. Pero tenemos que asumir la responsabilidad. Nadie, mi hermano. Pero saben que ese pensamiento y esa actitud, hoy lo vemos. ¿Cuántos hogares se han separado y han sido destruidos porque alguno de la pareja de papás ha mantenido una familia por otro lado, un secreto por otro lado, y se lo guardan, y el daño que le hacen es terrible? ¿Cuántos hijos engañando a sus papás durante tanto tiempo? Papá creyendo que todo está bien y resulta que todo está mal. Eso no es solamente lo que pasó con la historia de Joseph y sus hermanos, sino que es lo que vivimos todos los días, mis amados, todos los días. Todos los días vemos familias destruidas, todos los días vemos situaciones difíciles, todos los días vemos engaños dentro de las mismas familias. Y si hay algo que yo he insistido bastante con estas clases, es que la familia es la base de la sociedad. Nosotros queremos tener una sociedad funcional, tiene que arrancar por la familia. Es por ahí donde debe arrancar. Es ahí donde tiene que arrancar. Los que se van a empezar a casar hasta ahora tienen que pensar que tienen que construir una familia sin engaños, transparente, que aunque duela, muchas veces es mejor decir la verdad y no crear familias disfuncionales que lleven después a sufrimientos peores. Solamente cuando llega una situación difícil, una situación que ya es como lo último, entonces los hermanos descienden a Egipto. ¿Por qué? Porque no hay comida y tienen que alimentar a sus familias. 70 tienen que alimentar, y entonces descienden a Egipto. Y allí en Egipto, por medio de los sufrimientos, aprenden que en la vida todo gira, que un día podemos estar arriba, al otro día no sabemos, que un día
pueden tener la autoridad, pero el otro día puede estar en la calle. Ellos, los hermanos, sufrieron en carne propia lo que hicieron a su hermano Joseph. Tienen que sufrir falsas acusaciones y tienen que ir y estar en la cárcel, como le pasó a Joseph. Le contaba a mi esposa de una clase que está pendiente por darse, donde dice que el Eterno no puede ser burlado y que todo lo que uno siembra, de eso cosecha. Si uno siembra para bien, dice la parábola del sembrador, que uno cosecha al 30, al 60, al 90, al 100%. O sea, es una cosecha abundante, mucho más de lo que uno sembró. Es increíble. Y si siembra mal, también. También, imagínense, ¿cierto? No, yo también me puse así. Cuando reflexioné caí en la cuenta que cuando uno actúa mal, la cosecha también es grave, es grandísima. O sea que muchas cosas malas, el cielo no lo permita, podría llegar en la gente. Y si solamente pensáramos por un momento eso, ya nuestra vida cambiaría. Y en cuanto a Joseph, ¿será que Joseph hizo todo bien? Seguramente debido a su inmadurez, debido a que era el hijo favorito de Jacob, se sentía invulnerable, indestructible, se sentía intocable. Yo soy el favorito de mi papá, y entonces a ustedes mi papá no los quiere, me quieres a mí. Que si le hacen algo, ¡pum! Papá, mire qué tal, mire que mi hermano me hizo tal, mire que no sé qué, mire que sí sé cuánto. Se creen intocable, es intocable. Y fueron quizás esas ínfulas lo que alimentaron el odio de sus hermanos hacia él. Finalmente veremos que también tiene que sufrir, y tiene que sufrir mucho. Joseph, por eso es que es la imagen del Mesías sufriente, del siervo sufriente. Pero notemos algo increíble: todo el sufrimiento y las pruebas mayores para la familia de Jacob van a suceder en el exilio. No sucede allá en la tierra donde él estaba viviendo. Miren que todas las pruebas de Jacob fueron fuera de la tierra de Canaán. El engaño que tuvo por Labán, ¿dónde sucedió? Fuera de la tierra. El caso de la violación de Dina, ¿dónde sucedió? Fuera de la tierra. Solamente la pérdida de Joseph parece que ya él estaba establecido, ya se había establecido. Y durante esos 22 años, al parecer, como que hubo tranquilidad. Pero ahora todos tienen que descender y sufrir en el exilio. Pregunta: ¿qué es el exilio? ¿Qué es la galut? ¿Qué es la galut? Sí, el sufrimiento o lo que uno... Literalmente, vivir fuera de la tierra de Israel. ¿Sí? ¿Y por qué se dan allí todas estas circunstancias, todo este sufrimiento, todo este dolor? Podemos definir el exilio en vivir fuera de la tierra, y esto puede ser un exilio físico, como lo vivió Israel hasta hace poquito, más de 2000 años, hasta cuando otra vez fue dado el Estado de Israel. Sin embargo, se nos ha enseñado que el exilio espiritual, vivir alejado del Eterno, es peor que el exilio físico, ya que no importa que estemos en la galut, sino cómo estemos con Hashem. Porque uno, aún estando en la tierra de Israel, puede estar en un exilio, separado del Eterno. O al contrario, estar en la galut y estar conectado y viviendo como si estuviera en la tierra. Cada uno debemos aprender a vivir como si estuviéramos en la tierra de Israel.
aunque no estemos allí. Siempre le he dicho a mis hijos y a mis amigos, no es donde estemos, es cómo estemos. Eso es lo importante. Estamos en Colombia, pero nuestro corazón tiene que estar pegado y conectado al Eterno. Eso es lo más importante. Y en nuestra historia esto es palpable. Por un lado, Joseph, quien aún vendido como esclavo mantuvo el pacto con el Eterno y su corazón siempre atesoró las enseñanzas de su papá, siempre tuvo el temor y el amor del Eterno en su vida, aun cuando estuvo en Egipto. Seguramente Joseph tuvo desilusiones. ¿Cuántos creen que Joseph tuvo desilusiones? Tan joven y vendido como esclavo, no acostumbrado a ser esclavo, era el hijo preferido del papá. ¿Será que tuvo angustias, Joseph? Muchas. Seguramente muchas veces tuvo deseos de desfallecer, de decir ya no más. Muchas veces se tuvo que haber sentido abandonado, no solamente por la familia, porque realmente la familia lo abandonó, sino que también muchas veces pensó que el Eterno lo había abandonado. Esa sensación de uno sentirse abandonado por Hashem. Personalmente, alguna vez lo sentí. No sé ustedes, pero a mí me pasó. Sentir que el Eterno lo ha abandonado a uno es lo más triste que le puede pasar a uno. Y eso le pasó a Joseph. Porque recuerden ustedes que esos 22 años, $13 estaba haciendo cuentas, qué pena, 13 años, fueron de sufrimiento. 13 años sufriendo como esclavo. Recuerden que la esclavitud para esa época no es como ahorita que dice, es que los esclavos, que estamos esclavizados. No, esos sí eran esclavizados. Totalmente. Los esclavos de hace 3000 años. Y eso tuvo que vivir Dios. Sin embargo, Joseph tuvo la capacidad de sobreponerse y al final ver su recompensa y ver el propósito que el Eterno tenía para él, lo vio cumplir. Pero solamente eso lo logra una persona que en medio de sus sufrimientos, de todo lo que se pasó, siempre por lo menos tuvo en su corazón la esperanza de saber que había un Dios que todo lo ve y que finalmente les iba a ayudar. Por el otro lado, los hermanos también deben ir al exilio. Ya voy a terminar la enseñanza para que no se vayan a morir. Por el otro lado, los hermanos también deben ir al exilio. Esta vez por el tema de la hambruna en Canaán. Y tienen que pasar las pruebas como lo dijimos antes. Pasan 3 días encarcelados, acusados de ser espías. Luego toman a Shimón, Joseph, y lo dejan en la cárcel hasta que traigan a su hijo, a su hermano menor, a Benjamín, y lo pongan delante de él. Y solo ese es el comienzo, porque la acusación más grande la tienen en su propia conciencia. Eso es lo más tremendo. Lo más tremendo no es la acusación que hace Joseph a sus hermanos de que se robaron, de que hicieron, de que son espías, sino la acusación de su propia conciencia. ¿Por qué? Porque es ahí, en Egipto, delante de Joseph, ignorando que era Joseph, ignorando que él entendía todo lo que estaban diciendo, que ellos
Se acusan entre ellos mismos. Y saben que todo lo que han hecho ha estado mal. Es ahí, en el sufrimiento, no viendo al papá sufrir. No es viendo al papá sufrir, no es viendo al papá llorar. Es cuando ellos mismos están sufriendo de todo lo que pasó, que la propia conciencia los acusa. Que la propia conciencia les dice: ustedes mataron a su hermano, ustedes vendieron a su hermano. Y es ahí cuando ellos dicen: ahora sí. Es aquí cuando todo llega a su clímax. Es todo ahí cuando llegamos a ese punto culminante, más tremendo de toda esta historia. Toda esta película que llevamos 3 series, nos falta un capítulo de la serie que es la próxima semana. Aquí es cuando llega, cuando todos decimos: ¿y ahora qué va a pasar? Vamos a descubrir quién es el culpable. Tienen que pasar la más grande prueba cuando deben hacer todo lo posible por rescatar a su hermano. ¿De acuerdan? Y ese es el momento donde deben demostrar que el sufrimiento que han recibido en la salud ha dado fruto. La Mishnah, en el Pirkei Avot, capítulo 3, versículo 1, cita Pirkei Avot, capítulo 3, Mishnah 1, así se cita. Cita a Acabía ben Mehalalel. Dice lo siguiente. Ojo que esto es fuertísimo. Porque si hiciéramos lo que dice este Pirkei Avot, créanme que el mundo sería mejor. Considera 3 cosas y no pecarás. Debes saber de dónde vienes, hacia dónde vas y ante quién rendirás cuenta eventualmente de todo lo que has hecho. ¿De dónde viniste? De una gota deteriorada. ¿A dónde vas? A una tumba, lugar de polvo, de gusanos y de larvas. ¿Ante quién estás destinado a dar cuentas y ajustar cuentas? Ante el Rey de Reyes, el Santo bendito de Dios. Si cada vez que fuéramos a hacer algo malo pensáramos esto, créanme que no lo haríamos. Hasta este momento, creo que los hermanos de Yosef no tenían claro estos principios. Lógico, porque el Pirkei Avot, siglo I, siglo II, está ahí. Pero los principios, la Torah que el Eterno puso en nuestra alma, en nuestro corazón, está desde antes de que bajemos a este mundo. Ellos no tenían estos principios muy claros, pero estaban muy cerca, pues sabían que sus pecados los perseguían. Yosef buscó proveerles la oportunidad de recibir el arrepentimiento con sufrimiento y duda, para compensar y contrarrestar el dolor que ellos le causaron equivocadamente. El Rav Sedlev en su comentario dice que Yosef buscó poner a sus hermanos en una situación similar para saber si su arrepentimiento era completo. La última prueba de un Baal Teshuvah, de una persona que retorna al Eterno, es estar en la misma situación y no repetir el pecado. Por ejemplo, un ladrón vio la oportunidad que había 100,000 pesos encima de la mesa, se los robó, pecó, lógico. Con el tiempo hizo Teshuvah y entonces pidió perdón. Y rabino, perdón que yo tomé esa plata que no era mía, me la gasté. ¿Cómo sabemos que el hombre de verdad hizo Teshuvah? Dejando otros, no sé, vamos a dar 150,000 ahí. En la cara Dice que 5 veces. No, ¿cuál es la prueba para saber si se arrepintió? Dejemos, no, ahora no 100, dejemos 150 o 200,000 pesos. Y si no se lo roba, es porque de verdad hizo Teshuvah.
Por eso, Joseph le dio a Benjamín provisiones extras. Usted, Judá, Rubén, todos los otros, Shimeón, tomen cada uno de a una prenda de ropa. Benjamín, hijito, 5. A cada uno le voy a dar 1,000 pesos. A usted le voy a dar 100,000. A todos su presita de pollo. A usted le va a dar un pollo entero. ¿Con qué finalidad lo hizo Joseph? ¿Porque era el hermano querido? No, era para saber si los hermanos iban a decir otra vez. Nos deshicimos de Joseph y ahora nos toca aguantarnos a Benjamín. Además, porque Benjamín era hermano completo de Joseph. Volvemos al mismo círculo. Benjamín era hijo de Rachel, de la esposa amada de Jacob. Toda la farsa, todo este escenario que montó Joseph llegó a un clímax dramático cuando Joseph se reveló a sus hermanos. En este momento, la intensa verdad de su inocencia y el pecado de ellos fue tan claro que sirvió como la reprimenda más poderosa y efectiva. La incapacidad de los hermanos de responder a un presagio de nuestro propio silencio en el día del juicio, cuando seamos confrontados con nuestros pecados y todas nuestras insignificantes justificaciones se desvanezcan. Ese silencio, quedaron mudos quedaron los hermanos. Cuando Joseph les dice, Ali Joseph, yo soy Joseph. Ni siquiera tuvieron tiempo de decir, perdónenos, miren, perdónenos, aquí está nuestra vida, mátenos. Nada. Quedaron pasmados. Y eso no es solamente, sino lo que debemos aprender cuando estemos delante del tribunal celestial. ¿Qué le vamos a decir al Eterno? ¿Recuerdan la historia de la semana pasada? Los papelitos del rabino Sushe. ¿De qué van a servir esos papelitos cuando nos presentemos delante del Eterno? De nada. Nos tenemos que presentar por nuestros propios actos. Eso pasó con los hermanos de Joseph. Estas palabras de Yehudá, lo que le empieza a hablar Yehudá a Joseph y se acercó, que es lo que, como se titula nuestra parashá, son una indicación de los siguientes acontecimientos que han tenido lugar en el corazón de Yehudá después del incidente de la desaparición de Joseph en el pozo. Yehudá comprendió la gravedad de este vano odio que él y los demás hermanos tenían en contra de su hermano Joseph. Entendió que estaba mal. 22 años después, reconoció que lo que hizo estuvo mal. Yehudá sabe lo importantes que son Joseph y Benjamín para Jacob, quienes amaba a estos dos hijos de Rachel más que a los otros niños, porque Jacob amaba más a Rachel y porque los dos hijos de Rachel vinieron después de una respuesta milagrosa del Eterno a las oraciones de Rachel por sus hijos. Recuerden que Rachel era estéril. Yehudá amaba profundamente a Jacob, lógico, a su papá. Y Yehudá no quería causarle más dolor, como lo hicieron él y sus hermanos después de la desaparición de Joseph. Por eso él estuvo a punto de dar su vida. Lo grande de Yehudá, en representación de todos sus hermanos. Tómenme a mí como esclavo, no importa, pero no permita el dolor de mi papá, porque si no mi papá se va a morir de pena moral. No le importó y ahora sí, sabe que si le llega a faltar Benjamín, su papá se muere. Y Yehudá ahora está dispuesto a ser responsable y otorgante de su hermano Benjamín y ocupar su lugar en la prisión egipcia. Yehudá estaba dispuesto a sacrificar su propia libertad y garantizar el regreso seguro de Benjamín a la casa de Jacob. Yehudá ahora entiende lo que significa ser un verdadero hermano. ¿Saben qué está pasando ahora en Israel? Con lo de Hamas.
que antes de que sucediera lo que sucedió, el 7 de octubre, una semana antes, justo estaba terminando Yom Kippur. Unos religiosos querían orar en un sitio, y ahí estaban unos religiosos, y se agarraron por eso, y peleaban por eso, entre hermanos. Que usted no me va a quitar mi libertad, y que sí, porque es que tenemos que rezar. Y que ustedes los conservadores son demasiado laxos. Ah, pero los reformados ni se digan, ni siquiera son hermanos. Ni siquiera son hermanos. Ah, es que los jaredíes, es que los ortodoxos son. Y estamos peleando entre hermanos. Pero ¿saben qué sucedió? Que por medio de un sufrimiento, que fue lo del ataque terrorista del 7 del 7 de octubre, todo el pueblo de Israel está unido. Y ahora no estamos que el ortodoxo, que el conservador, que el reformista, que no sé qué, que tal. ¿Y saben por qué estamos unidos? Porque tenemos hermanos secuestrados. ¿Qué nos importa ahora estar peleando por bobadas? ¿Qué nos importa estar peleando por minucias? Cuando tenemos a nuestro hermano secuestrado y nuestro deber es rescatarlo para llevarlos otra vez donde el papá. Esto es una imagen tremenda, actual. No crean que es de hace 4.000 años o 3.000 años, es actual. Lo estamos viviendo. Debemos dejar de pelear por bobadas. Entre las familias, en nuestras casas. Tenemos que ser unidos. Como lo demostró ya Yehuda, digo, ya no más peleas. Que Benjamín es el favorito, listo que sea el favorito, lo queremos igual, lo amamos y ahora va a ser el favorito nuestro también. Pero no vamos a causar sufrimiento. A pesar de todo esto, quedó una mancha relacionada con la venta de Yosef, precisamente porque Yosef le dijo a sus hermanos que no debían pedirle perdón. Tremendo era Yosef, tremendo, humilde. Su razonamiento, el razonamiento de Yosef, a pesar de que ellos pretendían hacer el mal, el Eterno hizo que todo saliera bien. O sea que según el razonamiento de Yosef, todo lo que ustedes quieran, no se preocupen, no hay problema, porque todo el Eterno lo tenía planificado así. El rabino David Krunglas de Ner Israel en Baltimore una vez destacó que un resultado beneficioso no es en sí mismo prueba de que no se necesite expiación y perdón. Ojo a lo que le estoy diciendo. Un resultado beneficioso, como lo que pasó con Joseph, ¿cierto? Que fue beneficioso, ¿por qué? Porque el Eterno lo tenía todo planificado. No es en sí mismo una prueba de que no se necesite expiación y perdón. Tenemos que permitirnos pedir perdón y tenemos que permitirnos perdonar, porque sin eso no hay una sanidad total. Tenemos que pedir perdón y al que le pedimos perdón tiene que perdonar. Se dice que Rabí Akiva lloraba por el presentimiento del castigo que aún vendría por la falla de Yosef, de permitir de no permitir una expiación completa de sus hermanos. Esto es fuertísimo. Se dice en la tradición de nuestro pueblo que Rabí Akiva fue uno de los 10 mártires de nuestro pueblo. Y la historia de los 10 mártires es porque se dice que cada uno de ellos expiaba el pecado de uno de los hermanos por la venta de Yosef. Entonces Rabí Akiva lloraba porque Yosef no permitió que sus hermanos le pidieran perdón.
es necesario, porque eso también modela nuestro corazón, nuestra vida. Tenemos que aprender a pedir perdón. Y cuando nos piden perdón, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Si no perdonamos, eso es idolatría. Porque si alguien nos perdona, ¿quién somos nosotros para decir que no? Este plan, cuyos pensamientos fueron muy profundos, de convertir a la familia de Israel en una nación justamente desde el seno de las tinieblas del exilio, le es repetido a Jacob al borde de su descenso a Egipto. No temas descender a Egipto, pues en nación grande te tornaré allí. Capítulo 46, versículo 13, hacia el final de nuestra palabra. No obstante, podemos preguntar, ¿por qué fue elegida la providencia esta vida con sufrimiento? ¿Por qué el Eterno permitió que por medio de todos estos sufrimientos que vivió José, Jacob, sus hermanos, ¿cuál era el propósito? Aparentemente, la respuesta está contenida en el grito de Yehudá: pues tu servidor ha salido fiador por el mozo frente a mi padre, diciendo: si no te lo trajeres a ti, habré pecado para mi padre por todos los días. Esta garantía recíproca adjunta el examen de entrega total en favor de Benjamín. Es la que promovió la revelación de la identidad de Joseph a sus hermanos y se convirtió en una base para la construcción nacional y capacidad de sobrevivencia del pueblo de Israel en el exilio egipcio y en todos los exilios subsiguientes. Parece que ahora está cerca de que se revele, que el Eterno revele al Mesías, porque estamos viviendo momentos difíciles, momentos angustiosos, momentos de sufrimiento, y es quizás la oportunidad que estamos esperando para que el Eterno nos muestre a todo su pueblo Israel al Mesías. Como conclusión de este shiur, aprendemos que es en el exilio, mis hermanos, donde somos probados. Es en el exilio donde podemos crecer. Si no tuviéramos pruebas, si no pecáramos, nunca podríamos crecer como personas. Todos tenemos derecho de caer, pero todos tenemos la obligación de levantarnos y levantarnos para mejorar. Se nos dice en nuestros textos que el rey aprendió obediencia. El rey aprendió, no nació aprendido, aprendió, como Joseph, por medio del sufrimiento, a lograr una perfección. Y ese puede ser un buen parámetro para ayudarnos a crecer y superarnos, tanto individualmente como familia y como miembro activo de este mundo que habitamos. Shabbat shalom.